Bueno, primero que nada queremos darle la bienvenida y las gracias a todas las personas que se llegan y nos escuchan. Y por otro lado, presentar al invitado que tenemos hoy, que es DJ Mad Problema, DJ Madpi. Después del Muro Podcast es un espacio dedicado a todos esos venezolanos que hicieron cultura urbana venezolana y que ahorita se están desenvolviendo en otros espacios profesionales. Te damos la bienvenida, es un honor tenerte acá, hermano. Un vieja escuela desde el principio, una persona que está desde la fundación del hip hop venezolano, con una amplia trayectoria. Estuviste involucrado en el mundo del graffiti, del skate, en el Tornax, uno de los más grandes del país. También tuviste participación en varias agrupaciones importantes, y para nosotros es un honor tenerte acá porque tú eres el reflejo de todo eso que pasa después del muro, que es el concepto de nuestro podcast. Entonces, nosotros quisiéramos saber quién es Madpi. Gracias, viejo. Muy amable por la invitación. Y creo que quién es Madpi, todo comienza aquí en 1993. Okay. Todo comienza con este cassette. Ya. Aquí está toda mi historia reflejada. Mi primer obsequio, y entro a conocer sobre la historia del... ¿Ese cassette es de? Sal y pimienta. Ok. Very necessary. Y cuando mi hermana de crianza, Cristina, me regala ese cassette, fue una inquietud para ese momento porque no estaba muy empapado con lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Y ahí comenzó toda mi historia en este aprendizaje, en esta carrera de 22 años ya aproximado, haciendo rap. La pregunta es, ¿quién es Madpi? Madpi es una persona que se ha encargado de estudiar mucho sobre todo esto que está ocurriendo en el mundo del hip hop desde el día uno, y tuve la oportunidad y tuve el placer de poder estar en los momentos en la historia del hip hop venezolano, y sin querer estuve siempre en momentos cumbre, como cuando se grabó Venezuela Subterránea, cuando comenzó los Flying Left en los próceres, cuando Requesón y Colombia se conocen, y para de contar, pero por ahí va un poquito en resumen cómo puede ir. Ok, dices que tienes 22 años de trayectoria, pero tu inicio es en 1993, eso hace muchísimos más años. O sea, te educaste primero como oyente antes de ser artista. Ok. Sí, yo comencé como coleccionista de viniles, porque en casa siempre mi familia es músico, mi mamá cantaba, bueno, canta todavía, y desde pequeño siempre escuchaba los long play que ponía mi mamá en ese momento, José José, Camilo Sesto, Los Ángeles Negros, y siempre desde chamo siempre estuve escuchando mi repertorio en ese momento. Cuando yo llego y por primera vez entro con el choque con el hip hop, ahí empecé a escuchar samples de lo que yo escuchaba cuando estaba pequeño en mi casa. Y ahí fue como empecé a investigar qué estaba ocurriendo, porque sonaban esas canciones, bueno, en ese momento no estaba claro que eran unos samples ni nada por el estilo. Y de ahí empecé como a investigar, a estudiar, a conocer personas que en este recorrido, la primera persona que yo llego a conocer, y estoy muy agradecido por él, es una parte fundamental, una de las personas que es DJ Maíz. En ese momento era LSS. Maíz fue la primera persona que me enseñó a hacer una bomba, la persona que me enseñó a patinar y salir a la calle a ir patinando y haciendo tag. De ahí él me lleva a conocer a Hase,
que es uno de los pioneros del graffiti, del street art en Venezuela. Para el que sabe, en esa época, estamos hablando de 1995. Y Haas era el que siempre tenía las bombas en la Libertador y los tags por todos lados. Y ahí comienza todo ese desenlace con DJ Maíz. Es una de las partes fundamentales en toda mi carrera. Ok, y antes de que tuvieras a DJ Maíz como mentor, como alguien que te estaba introduciendo en la cultura, ¿habías tenido un encuentro con algo de graffiti? ¿Cuál fue el primer graffiti que viste? ¿Te acuerdas algo de eso? Sí, en graffiti, lo primero que pude ver en esos tiempos, ya estaba Hase, como lo que acabo de decir, estaba Ore, que era el 129, estaba Garza, ahí ya estaba pionero con el CCP, con DJ Aztec y con Crystal Crusher, que en su vez eran DJ, ellos llegaron de Inglaterra. Y eso fueron otra de las personas donde yo me pude encaminar mucho más sobre el hip hop. Pero si vamos a hablar un poco más en inicio de todo esto, todo fue por mi hermana de crianza, Cristina, que paz descanse. Ella vivía acá y siempre me traía cassette. Y ella rapeaba y todo, entonces ella siempre como que me mantuvo al día de lo que estaba ocurriendo, y ahí fue cuando yo pude escuchar a un Snoop Dogg, cuando salió el primer disco Doggy Style en el 93, pude escuchar el disco de Wu-Tang y Caponesa Noriega, Pharoah Monch, pero ahí en esa historia pude conocer lo que eran las producciones de Jay Dilla, de A Tribe Called Quest, Book and Clip y paré de contar hasta que conozco a Busta Rhymes en la Plaza de las Mercedes, y 13 estaba haciendo un programa de radio en ese momento nuevo, y el 13 tenía todo como estaba exponiendo toda la música que estaba sonando en esa época. Radio Bazooka. No, eso fue Zona Peligrosa. Estamos hablando de Zona Peligrosa. En la Cosmo Baby, recuerdo yo clarito. Y una de esas patinando con Busta en esa época, en la Plaza de la Mercedes, recuerdo que Busta tenía mucha cultura ya para ese entonces. Y él siempre como que, viejo, este pana está poniendo toda la música que yo escuchaba cuando estuve en New York y todo esto, vamos a llamarlo. Entonces fuimos recuerdo que ese entonces fue un tarjetero. Fuimos al tarjetero y él llama a la radio porque él presentaba el número para que tú pudieras llamar y pedir las canciones o hablar un poco sobre la música. Y recuerdo que él llama a 13 en ese momento, shout out ahí a 13 y a Busta. Y él empieza como que, oye, tú estás colocando toda la música que a mí me gusta, tal. Por ese entonces no era muy popular, se puede decir de esa forma. Y de ahí conectan para hacerlo para verse luego, y al final se hacen como amistad y crean como la corte, ¿sabes? Comienza el inicio de la corte en ese tiempo. Y ahí paré de contar, ¿sabes? Cosas que yo pude compartir en ese momento. O sea que la vida te permitió estar en el momento de prácticamente en el primer paso para la fundación de la corte y todo lo que fue la corte y lo que representa para nosotros como cultura hip hop, que es la identidad que tenemos, yo creo que hasta el día de hoy. Correcto. Todo es gracias a Maíz. Maíz siempre él siempre era mi amigo, mi partner en todo. La patineta, siempre fue la patineta. En la patineta íbamos a los próceres a patinar muchísimo. Altamira. Pero eso ya era mucho después. Después, ok. Discúlpame que te interrumpa, Matt P. ¿En qué años estamos en este momento? Ahorita mismo estamos en 1997-98, si no mal recuerdo. Ok. Pero nos vamos ahora otra vez hacia el 96-97. Vámonos otra vez para esa época cuando estaba Hase en la calle, pero antes de Hase estaban los Ray, estaban los Santos. Claro, estaban siendo pioneros en Venezuela.
Ajá. Correcto, pero ya 13 estaba, él traía como su música de afuera y él tenía todo en vinile porque era lo que estaba en ese momento, ¿no? Y él tenía toda la música que estaba sonando en New York en la época dorada y él lo que ponía en la radio era eso. Y Bosta viajaba mucho con la patineta. Incluso creo que él estuvo, si no mal recuerdo, en un campamento fuera y él tuvo la oportunidad por eso de aprender bastante sobre lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Y yo estaba como en el entorno cuando llega Crystal Crusher y Aztec a Venezuela. Ellos vivían en Londres, ellos llegaron con la colección más importante de hip hop en ese momento, al igual que 13. Y ellos tenían una tienda en Parque Central que se llamaba Mocala Record. Y en la mañana era como una fotocopiadora y en la parte de arriba de la fotocopiadora estaba la tienda de discos, o sea, donde ellos practicaban con sus platos y eso, y ahí siempre iba a Polonia, siempre estaba, ahí yo llevé a Requesón, recuerdo. Y ahí comenzamos nosotros a escuchar a Tribe Called Quest, un KRS-One, y era como que wow, los primeros discos de Wu-Tang y todo eso, era así como que wow, qué genial todo esto. Y ahí empezamos como a hacer una gran amistad, Requesón, que ahora es Reque, Maíz, Hase, Bosta y entre otra gente que en el transcurso de la conversación te iré revelando otras personas cumbres en este paso. Pero siempre hay que recordar que estaban los Ra, estaban los Santos. Yo tuve la oportunidad de conocer uno de los Ra pintando en el Inca de San Bernardino. Estaba Garza, estaba Jopo, que era también Fósforo, y no recuerdo quién más. Y Mark Villalibre, también pintó ahí. Y ahí un chico, un señor, ya era una persona mucho más adulta que nosotros. Nosotros éramos carajitos y era un tipo como de 30 y pico de años, ¿sabes? Y él se acercó, qué genial el arte y tal. Yo pinté con los Ra, hacíamos la campaña de Camel. Y para de contar, el que era un poco más adulto en ese entonces era Garza. Y Garza fue como que el que pudo conectar mucho más uno con lo que quería era pintar. O sea, realmente uno estaba en ese momento como muy interesado, como que, ok, cool, pero uno estaba como en lo suyo, como en su tema de pintar. Claro. Y tuve ese encuentro en ese momento con una persona que fue uno de los pioneros, en cierta forma. Pues, hay mucha gente todavía atrás de esto, pero fueron pilares. Aparte del 129 como tal, o BBS, o el ERA, y ya, gente que va avanzando en el transcurso de la historia. Ok, genial. Entonces, luego de todas esas conexiones, de que ya el hip hop se estaba estableciendo en Venezuela, porque el cuento que echas ahorita de los rap y que no le pararon mucho es porque no había como una cultura. O sea, se estaba haciendo algo, pero la cultura no estaba todavía en nosotros valorada de esa manera. Realmente uno lo que quería era pintar. O sea, eso era todo, ir a patinar, ir a pintar. Entonces uno como que no estaba como uno estaba chamo, ¿sabes? Uno no estaba como muy pendiente de la persona que estaba. Tú solo veías a tu compañero de pintura y te ibas para Caricuao a pintar por los puentes y todo este cuento. Entonces, ¿sabes? Como que nunca tenías ese quién era quién, ¿sabes? Sí, ¿recuerdas en ese momento original de esa época cómo fue la llegada de los primeros sprays de graffiti como tal, o qué utilizaban antes, y de las primeras caps, o qué investigaban ustedes en torno al graffiti? Ok, en mi tiempo, voy a hablar de mí. Sí, voy a tratar de recordar un poco de nombre. Sé que estaba la Aerocolor, pero antes de la Aerocolor estaba Champion, y en ese momento no habían puntas, ¿sabes? No habían caps para esto, y recuerdo que todo lo pintaba, cuando queríamos delinear usábamos agujas a inyecciones, y era lo que le poníamos a las puntas para poder hacer los lines y todo este cuento. Usábamos los caps que traía Criollo, la vaina en la lata, pues, y uno lanzaba sus bombas y se la pasaba uno todo el día con un bolso dentro con un poco de lata, pero en ese momento no había un tema de, o sea, tú ibas a pintar donde tú te metías a lugares súper locos,
super deep para pintar. Y la gente no se metía contigo, la gente que estaba en la calle no te molestaban. O sea, tú solo ibas, rayabas y la gente no le prestaba atención a lo que tú estabas haciendo. Luego, mucho tiempo fue que sí te podían como meter preso y si te veían por ahí pintado te caían a golpe y para de contar. Pero en mi época, cuando yo pinté, no existía nada de eso. Nada, tú andabas por ahí como... Nadie te prestaba atención, nadie le paraba bola. Pero después sí estaba lo de la Aerocolor, mucho después que sí la gente pudo llevar Montana y cosas así, pero eso ya cuando ya tiempo mucho tiempo que viajaban y llegaban con la... Sí, pero eso ya era muy, muy nuevo. Pero en ese momento yo recuerdo que en esa época, cuando yo tenía la oportunidad de vender cap con Tape. Que no conoce a Tape, era uno de los bombers más importantes que tuvo Venezuela y los que hacía las bombas más gigantes que tuvieron en ese momento. Estoy hablando en mi época, estoy hablando 96, 97, esa época estoy hablando ahora. Y en ese momento, Jase era el que hacía las bombas, igual que Japs. Hacían bombas gigantescas en la Libertador y cosas así. Era súper brutal. Bueno, en ese momento recuerdo que yo podía llevar cap vendíamos como paralelo y iba mucho a la Cristóbal Roja. ¿Qué recuerdas de esos tiempos como el mejor momento que tengas? O sea, tienes muchos momentos de gloria, pero ¿qué momento te dejó marcado en esos momentos a ti, que lo recuerdas hasta hoy en día? Puede ser algo excelente que te pasó o algo como delicado. ¿Qué nos quisieras compartir de algo que te marcó hasta el día de hoy? Quizás tengo dos puntos de mi vida que me gustaría tocar. La parte del graffiti, recuerdo el 98 los próceres con Waque, con Ray One. Recuerdo que no existía todavía Cuarto Poder, estaba ahí como uniéndose. Recuerdo ver los freestyle de Requesón y Colombia, que después Reque era mi amigo, sigue siendo mi amigo, y en ese momento él decidieron hacer como la agrupación de Guerrilla Seca, que estaban buscando un nombre. Recuerdo en ese momento Reque me lo dijo en Caricuao. Recuerdo que escribíamos mucho Caricuao porque estaba la U y todo este cuento. Y él me dijo como que viejo, ellos eran los más sobresalientes en el freestyle en los próceres. Y ellos decidieron unirse para hacer una agrupación que fue Guerrilla Seca, que mucho después llegó a Echendía. Para contar, eso es uno de los puntos más geniales que recuerdo, porque íbamos todos con los Black Book, podíamos todos compartir, todos siempre mostraban lo que aprendieron y nadie tenía ningún tipo de... Todo el mundo estaba feliz ahí, la verdad, todos vivíamos tranquilamente. Luego, segundo momento importante de mi vida, que aquí entra otra persona que me ayudó mucho en mi carrera, que fue Leo Breakdown, Leo LG. Ese fue una de las personas clave en toda mi carrera, la verdad. Sí, ahí fue cuando yo conocí a Leo LG estando en Plaza Chacaíto. Y en la Plaza Chacaíto, en la época cuando nos corrieron de los próceres, porque los próceres los rayamos todos y ya la guardia, ya nos pusieron como guardia a estar vigilando, como estar muy pendiente, cada vez que uno iba nos corrían. Entonces uno tenía que estar como que dispersarse y después como que volverse a aglomerar en el lugar, y así estábamos, para allá y para acá. Y al final hasta que nos corrieron y nos decidimos irnos para Chacaíto porque eran más abiertos y los rollos. Bueno, estamos en Chacaíto y Leo llega porque es la parte donde siempre estaban los breakdance, y Leo llega ya con un flyer sobre DJ Craze. En ese entonces, muchas de las personas no sabían que eran DJ Craze. En ese momento, Craze, si no mal recuerdo, era 5 veces campeón mundial de Scratch en DMC. Y yo sabía quién era DJ Craze. Cuando Leo me dice como que, oye, estoy aquí como que voy a ver a DJ Craze, mira el flyer y tal. Yo, oh, qué genial, qué cool. ¿Tú sabes quién es Craze? Le he mostrado el flyer a todo el mundo y nadie sabe quién es DJ Craze. Qué genial. Yo voy a tocar ahí. ¿Te gustaría venir conmigo al evento? Y así fue que yo conocí a Leo LG. De ahí él me dice como que vamos a casa
y vamos a buscar mis aparatos, vamos después a la Belle Pop y de ahí vamos al evento. Y yo, vamos, o sea, yo sin conocerlo, vámonos. Llegamos, buscamos los equipos, fuimos a la Belle Pop, tocó y de ahí nos fuimos a ver a DJ Crazy. Yo entré gratis, la entrada eran 10 bolívares, recuerdo. Y entré yo a ver a DJ Crazy. Ahí estaba Maí, estaba Hase y todos mis panas estaban en ese lugar. Y cuando empecé a ver a DJ Crazy, el DJ Crazy llegó, en ese momento estaba comenzando, creo que estaba comenzando ya lo del Cerato, que estaban ya emulando los vinilos. Y yo recuerdo que Crazy empezó como a tocar como drum and bass y la cosa, ¿sabes? Porque era como, la gente lo llevó más fue por el drum and bass. Y él agarró cuando empezó como a poner un poquito como medio funk, la gente empezó como a copiarle más. Y yo recuerdo que yo estaba como cerca de él, muy cerca de él. Y él le dice como al representante que estaba en su lado, le dice como que, ya, ¿sabes? Como que quítame esto, tráeme, quiero mi maleta. Y él saca su maleta de viniles con su discos de rutina y él empieza a rutinear en su cosa ya tornamesismo y a poner hip hop, Beastie Boy y ¿sabes? Como lo que se escuchaba mucho en Miami, la verdad, en ese momento. Y fue como cuando él explotó la rumba fuertemente. Entonces eso a mí me impresionó tanto, ya yo había visto a Luis mezclando todo eso y él ya me había explicado lo que era un scratch. Después conocí a Waque. Waque también era mucho más avanzado en ese momento que yo en técnica de scratch, estaba un poco más evolucionado. Y después fue mi partner de todas las rumbas, tocábamos en todos lados. Bueno, retomando DJ Crazy, cuando yo vi eso, yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida. Y de ahí Leo me dice, viejo, cool, que genial la fiesta, está como conversado sobre la experiencia de la fiesta. Y él me dice, viejo, yo tengo un cuarto que puedo alquilarte. Y si tú quieres te lo puedo alquilar. Yo me acuerdo que por 150 bolívares me alquiló un cuarto y yo me fui a vivir a casa de Leo del G y empecé yo a aprender sobre los tornamesas, pues los tenía en la sala y él como que usa todo lo que tú quieras, aquí tienes disco de batalla, esto es esto, y Leo empezó a enseñarme como sobre qué era un scratch, cómo se usaban los platos, en todo esto, hasta que un día él manejaba todo el circuito de fiestas en Venezuela y llega Leo Boogie Nights, recuerdo yo, José Manuel. Y a mí me acaban de llegar los primeros 5 viniles que me mandó mi hermano de crianza, hermano de Cristina, Jonathan. Yo estaba probando Leo puede recordar esto perfectamente. Y yo empecé a poner como mis discos, como a explorar sobre mis 5 viniles de hip hop. Yo tenía viniles, pero de cosas de mi mamá y cosas viejas, ¿sabes? De mi colección, pero no de hip hop como tal. Entonces yo empecé a escuchar los discos, la cosa. Y José le dice a Leo, oye, este chico tiene futuro. Y yo así como que futuro de qué, si yo apenas estoy colocando la aguja y... No, este chico tiene futuro. O sea, José Manuel siempre fue un visionario. Visionario en Venezuela. Y él dijo, este chico tiene futuro. Y le dijo a Leo, no, Leo como que él está comenzando, todo bien. Porque él era como el catalogado, como el que hacía las fiestas más importantes en Venezuela. Y él dice, el próximo Boogie Night especial estarás tú. Y yo como que, ok. Y Leo como que, oh, qué cool, qué bien. Pero yo creo que es también, Mapi, por toda tu vibra, por todo lo que tú reflejas. Y si tú entregas esa pasión en lo que hiciste con el graffiti y todo el interés que le pusiste, yo creo que eso fue, por eso fue que pusieron el ojo en ti en esa época también. Sí, puede ser. Y recuerdo que él dice eso y Leo, a los 3 meses de yo haber comenzado, cuando Leo me enseñaba y Luis Maíz por otro lado, a batallar, ¿sabes? Como lo que era una batalla de scratch y eso. Recuerdo que Leo llega a la casa, siempre Leo llegaba con una aventura, una buena vibra, siempre toda mi carrera hasta el sol de hoy, Leo siempre tenía una buena posición para con toda mi estructura. Y él llega como que, viejo, te metí en una competencia de DJ, no sé cómo tú vas a hacer, pero tú vas a competir. Vas a competir contra los mejores 15 DJ de Venezuela, así que tú estás metido ya en tremendo rollo. Ponte a ensayar. Entonces me presionaba todos los días a pararme así, tocaba en la puerta del cuarto. Tú, a ensayar, te hice arepa, te hice no sé qué, vamos a comer, vamos a ensayar. Y él se ponía y me ponía, no, eso suena mal, eso está horrible, otra vez. Y él siempre era así como mi papá,
siempre estaba como arriba, vale, tú puedes, vamos, tal. Y yo llego recuerdo que yo fui el primero que llegó el día de la batalla, 2005. ¿Cuál era esa batalla? Eso fue la primera batalla del Centro Cultural Chacao que hizo Hase. Ok. Y yo emocionado, Hase, ¿sabes? Era como un ídolo para nosotros, como que uno de los pioneros en el street art. Y no solo eso, también era DJ Castor. Y yo, qué genial, una batalla. Y entonces yo así como asustadito, con un bolsito y con mis 5 disquitos. Y yo así como que, tal, bueno, no. Yo estoy ahí, llegué temprano, me acuerdo que comenzaba a las 6 de la tarde, yo estaba a las 5 ya ahí sentado esperando mi turno. Entonces me acuerdo que estaba Shiver Flay, que ella llegó de Italia, de una bigger durísima que hacía poppy styles. Entonces recuerdo que Shiver era el host y Hase estaba ahí y tal, y yo así como, tal. Y llegó a la cosa y empiezan a llamar a uno por uno. Entonces pasa Maíz, pasa Waque, pasa Moradex, pasa Metra. No recuerdo ahorita los otros, porque no tengo aquí como mis cosas de ese todo eso está en Venezuela. Y bueno, y me toca a mí. Entonces yo hago mis cosas y Chiflay así como que, qué cool. Yo recuerdo siempre su cara. Cool. Ella siempre con su actitud de bigger. Y luego dan el veredicto de los clasificados, bla, bla. Y los ganadores, DJ Maíz, en segundo lugar, DJ Waque, y tercer lugar, Más Problemas. Yo así como que... Sí, yo sí. Y el único así súper emocionado era Maíz y Leo el G. Así que, y me cargaban así. No era así como estoy ahora, ¿no? En ese momento, Y de ahí fuimos a celebrar y de ahí empezó como mi trayectoria. Vino el Boogie Night del Cubo Negro, pero antes de eso yo estaba trabajando en Plaza Las Américas y llega Leo el G otra vez y él dice, viejo, tú nada más tienes 5 discos. Y allá DJ Destro, que era como uno de los DJs más importantes de techno, tiene su tienda que vendían viniles, tiene una colección de viniles de hip hop que están rematando y cuesta 350 bolívares. Entonces yo, bueno, Leo, yo no puedo ahorita comprar eso y tal. En ese momento era algo de dinero, recuerdo. O sea, estamos hablando de dinero viejo, ¿no? Y yo, no, Leo, ahorita no puedo. Y me dice, no pasa nada. Velo, di si te gustan y todo bien. Y yo los vi y le dije a Leo, sí, Leo, todos están brutales. Era DJ Premier, era KRS-One, A Tribe Called Quest, Pharoah y, ¿sabes? Rascals, ¿sabes? A Wu-Tang, había todos los clásicos así. Sí, hermano. Pero estoy hablando que eran un lote gigante. Y Leo llega y dice, ok, perfecto, déjalo a mí. Y yo agarré, y Leo se fue y regresó al rato con la maleta de disco. Me dijo, esto es tuyo, prepárate, échale vuelo. Y así Maspi, ¿recuerdas cuánto tiempo le dedicabas al scratching y a desarrollar la técnica? ¿Cuánto tiempo entrenabas? 6 horas diarias. 6 horas diarias. Me paraba temprano, ensayaba, luego entraba a la tardecita al trabajo, estaba todo el día en mi trabajo, salía pensando en escrachar. Y me llegaba a la casa y escrachaba otro rato más. De ahí iba a hacer toques. Y así me la pasaba de lunes a lunes. No tenía novia, no tenía nada, no me interesaba nada. Yo lo que quería era hacer scratch todo el día. Y mix, o sea, aprender a hacer mixing, big juggling, scratch, técnica y todo. Y así me la pasé un año así, de mi vida. Bueno, yo creo que ahí está la respuesta. Valió la pena, hermano. Y bueno, así comenzó todo esto. Cuando llegó, retomamos el Cubo Negro. Llega el día del Boogie Night especial del Cubo Negro y Leo le dice, José Manuel Fonkyu le dice a Leo, tienes que, tu amigo va a ser el primer DJ en un line-up de hip hop de un evento importante. ¿Él está preparado? Y Leo, claro, él está preparado. Y yo fui el primer DJ de un line-up importante, de una fiesta importante en Venezuela, en fiestas grandes. Y fue en el Cubo Negro, recuerdo. Me montaron así con toda la meca de la alta jerarquía en Venezuela. Y yo llegué allá con mi bolsito,
con los discos que Leo me había comprado, que después yo se los pagué, fue un préstamo, yo se los pagué y yo fui, hice mi show y de ahí me vio Maizy, recuerdo, y ya Funky de ahí me catalogó como alguien de ellos. Y de todas las fiestas de los Boogie Nights, ellos abrieron después la ronería en San Ignacio y yo estaba siempre en su line-up, siempre. Y yo jalé a Guaque y siempre estábamos, Guaque y yo tocando en todos lados, en el Centro Cultural Chacao, por el medio de la calle. Y así se mantuvo un buen tiempo de mi historia en ese rush. Hasta que llega las otras competencias, pues yo seguí compitiendo. Y el segundo año competimos contra DJ Bafa. Y Bafa nos partió a todos. Porque Bafa tenía demasiado nivel en ese momento en Big Jugglings. Y así como que ni loco, ¿sabes? No teníamos este nivel. Al siguiente competencia, quedo yo como primer lugar. Y el título era contra DJ AJD, que era como uno de los DJ pioneros venezolanos, que era DJ AJD y DJ Erniat, que luego es DJ H. Ok, y dentro de esas competencias, ¿era dentro del Boogie Night o qué competencia era que no me... No, entonces estamos hablando del Centro Cultural Chacao. Cultura Chacao. Siempre estaba entre cultura, ¿sabes? Por eso te dicen, siempre como fiestas, cultura Chacao, siempre estábamos rotando. Okay. Rotar aquí. El primer título que me dieron a mí como DJ, que para mí fue un honor, me lo dio. Fue contra uno de los DJs más importantes de Venezuela. Me dieron el título a mí en ese entonces. Me lo dio DJ Dr. D y me lo dio DJ H. O sea, los dos viejas escuelas, o sea, los pioneros. Fueron los que me dieron a mí el título. Y de ahí empecé yo a competir. Conocí a DJ Boogie Rock. De ahí fuimos con Nike para mi primera salida del país. Me fui a Bogotá a tocar. Luego, y ahí comenzó todo. ¿Y en Bogotá compartiste en la misma tarima con Method Man? Sí, esa fue la segunda oportunidad donde yo estuve. ¿No fue en esa ocasión? No, en esa primera ocasión fue una invitación por DJ Boogie Rock. Sí, de hecho sabemos que siempre nombras a Colombia como tu segunda casa y también tocaste en Hip Hop al Parque, ¿cierto? Estuve en dos oportunidades en Rap al Parque en ese entonces. Eso sí es una experiencia de vida. Eso sí es algo que ya no es algo insuperable, la verdad. Estar en esa época y luego haber estado con uno de los DJs más importantes de Bogotá, que fue DJ Boogie Rock en ese momento, cuando estaba con Nike y con la Red Bull Academy, que ahí entré yo con Red Bull Academy y empecé yo como a aprender con grandes productores, grandes visionarios del tornamesismo, y ahí empecé yo como a ver que yo estaba ya en algo serio. Ya yo empecé a comportar mi carrera como algo muy serio. Ya no era como el vacile de escrachar, sino que era algo como... Ya se convirtió todo ese vacile, por decirlo de esa manera, todas esas experiencias, ya se convirtió en tu profesión. Sí, igual seguimos disfrutando y pasándolo bien, pero sí era eso, como ya era, esta es mi carrera, a esto me dedico. Brutal. Para esos tiempos es donde participas en el Scratch Match. Scratch Match fue la primera competencia de Red Bull. Competí en Scratch Match, fue en el 2008, si no mal recuerdo era 2008, cuando estuve en la Scratch Match. Me preparé muy bien, me preparé muy bien, el cual yo no pude ganar la Scratch Match, pero aquí sigo. Claro, se va acumulando en todas esas experiencias tan increíbles que tienes, hermano, y bueno, es un paso más. Y de todas esas competencias que hacías en esos tiempos de ir a Colombia, o sea, ya al ir a Colombia eres un DJ internacional. ¿Qué puertas se siguieron abriendo de ahí en adelante? De ahí empezó a abrirse, entra nuevamente Leo Elgin,
Charao siempre. Qué bueno. Ese es mi pana que realmente me apoyó todo este cuento. Y él llega un día a la tienda y me dice, viejo, siempre llegaba a la tienda con, bueno, viejo, necesitan un DJ para tocar con Nach en Argentina. Y yo te clasifiqué a ti. Y el cual quedaste. ¿Quieres ir? Yo sí quiero ir. Ok, voy a organizar todo para que tú te vayas a Argentina. O sea, te estoy hablando tal cual como lo estoy diciendo ahora. De hecho, ese es el evento más importante de Argentina, que es el Flow Fest, ¿no? Que fue el Flow Fest en ese entonces. Ok. Y yo en ese momento ya yo tenía, hace 3 meses atrás nuevamente, había creado Maxilla One Take Volumen 1 con Supa. Y cuando se decidió hacerlo de Argentina, recuerdo que yo le dije a Supa, le dije a Marlon como que viejo, voy a Argentina, ¿te quieres venir? Podemos soltar allá One Take Volumen 1 y vemos a ver qué tal nos va. Y así fue. Nos fuimos a Argentina, llegamos a Argentina y fue así como que todo fue muy apresurado para nosotros. Fue así. Ya el resto fue historia. Sí, histórico. llegar ahí cuando llegas de una vez a una rueda de prensa, llegas a la radio, llegas a la televisión, estás con Nach y la gente como pidiendo tu autógrafo. ¿No te había pasado antes? No, en esa forma no, ya era como era como un artista ya consagrado como tal en este medio, y fue así como que wow. Y o sea, nadie nos conocía en cierta forma en Argentina, pero había gente como siempre con una buena receptividad para todo esto. Yo me recuerdo que cuando estuvimos en la televisión, yo tenía que haber estado con Supa atrás en los platos, y el DJ que me iba como a prestar las cosas, al final no me las prestó, no sé por qué motivo, y yo no salí. Entonces a mí me mandaron para la parte de arriba donde estaba el director de la televisión, y yo tenía todos los beats, entonces los tenía en vinil pero no los podía usar, entonces agarré y tenía otras cosas en el iPod viejito, en el que era grande, y las tenía todo ahí. Entonces yo agarré y tuve que empezar a soltar los beats con un iPod. Arriba el tipo gritaba, oye, pero tú eres idiota. Así me pegaba gritos a la persona, porque yo estaba soltando todo en un iPod. Y yo decía, pero si no tengo los tornamesas, yo no vine con tornamesas. Entonces, bueno, se dio eso, llegamos al concierto. El concierto comienza el dolor de cabeza del Cerato. Todos los DJs me dejaron solo con Cerato. Yo no usaba Cerato, yo usaba viniles. Entonces uno de los DJs se fue, el que no me prestó los platos, ahí se fue con el Cerato, y cuando tú quitabas el Cerato en ese momento te quedabas como sin audio. Tenías que dejar una computadora pegada obligatoriamente para que tú pudieras sonar tus platos. O sea, inexperto uno todavía en ese momento. Y llego yo al Flow Fest y cuando voy a probar el sonido, la cosa, que no sonaba nada, vino Destroy Art a ayudarme, conectamos un plato. Cuando medio sonó un plato, éramos los artistas revelación, o sea, éramos nuevos en ese entonces. Y cuando teníamos como un telón cerrado, y cuando el productor del evento me escucha que medio suena el plato, abran el telón. Yo, no, estoy listo. Y me sacan así delante todo ese público, y que, wow. Entonces yo así, cuento el primer beat, y cuando voy a empezar con mi rutina de scratch, no suena el plato. Yo, no. Entonces Supa estaba atrás y me decía, ¿qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? Yo, viejo, no, quieto, ya vamos a resolvemos. Vino Destroyer, me ayudó, conectamos unos cables, una cosa, hasta que llegó el audio. Y la gente me gritaba, ¡che, soltate algo, soltate! Y la gente así, ¡oh, soltate, boludo! Y así que, hasta que llegó el scratch, y yo así como que, yo le dije así a Supa como estamos rey. Me sentí como en los momentos de batalla, así como que, dale, está listo. Y ahí empezó el show. Entonces, qué bueno. Sale Supa a lanzarse al público a cantar, y empieza puro, en ese momento él declamaba demasiado, y toda la gente así como no entendía, decía, ¿que este pana quién coño es? Y todo el mundo era así, o sea, tuve los videos y era así como loca. La gente así como, ¿qué es esto? ¿Quién coño es este tipo? ¿Quiénes son estos panas? Y así empezó, y terminamos
que es el pequeño videíto que fue el que mandamos a Venezuela, porque en ese momento no había tanta tecnología difusión. como la de ahora. No, cero. Y lo poquito que enviamos a Venezuela fue ese videíto de que tú eres hipa, yo soy este, tú mutalo. Eso fue lo que mandamos a Venezuela. Y cuando llegamos así, como que, Supa quedó sin camisa, bailando breakdance, yo pegando gritos con el micrófono, ¿sabes? Fue así una experiencia bien épica, bien brutal, sí, bien genial. Eso está increíble, pero yo te voy a ayudar un poquito más atrás en la línea del tiempo. Y me gustaría que compartieras con nosotros cómo fue esa creación de Maxila, y también cómo influye el graffiti en eso. O sea, porque yo veo fotos, me acuerdo de fotos, donde el track de cómo iban a poner los temas en vivo eran un poco de tag. La portada, wow, era como un muñequito. La portada no, el logo era como un muñequito así, con unos zapatos, tal. O sea, ahí se veía como la influencia de todo esto que nos has contado. Una identidad. Eso, ahí viene la escuela del graffiti y de la patineta. Marlon, al igual que yo, él también tuvo el tiempo, estamos hablando de Maxila en esa época, cómo marcó todo esto. Marlon también patinaba, él también pintaba en Maracay, al igual que yo en Caracas. Y cuando decidimos hacer Maxila, que recuerdo que fue por una conversación de Messenger, si un día hacemos un grupo, se llamaría Maxila. Y yo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Pero antes de Maxila, el grupo iba a ser con Cancerbero. O sea, ya yo había hablado con Tyron en ese entonces y íbamos a hacer un grupo. Y ya estaba como coordinado para hacer el mixtape como tal. Hasta que Marlon hicimos One Take. Y se llama One Take porque fuimos a donde Crash. Y Crash nos llevó a una casa que no recuerdo dónde rayos era, en el Marqués. Y en ese entonces... ¿Dónde Sei? No fue donde Sei. Sei es mi primo. Okay. No fue donde Sei porque eso fue mucho después. Pero antes de esto, Crash era como el que tenía como más cositas para grabar y eso. Pero nos llevó, en ese momento no podíamos ir a su casa por algo de la familia. No pudimos, y él nos llevó a casa de alguien que no recuerdo quién era. Llegamos a ese lugar, ahí yo monté los platos, armé todo el performance de 20 y algo de minutos, todo completo, el take completo, como DJ, y luego Marlon se metió en un closet con un micrófono con una media panty y ahí soltó las barras. Luego yo agarré y grabé todos los cuts, toda la sesión de scratching, mientras que él iba declamando, tal, y unos tiempos, tal, siempre él y yo nos entendimos muy bien en la parte en la rítmica. De ahí, cuando se hizo todo el concepto, Adrianita hizo la parte de la fotografía mía en mi estudio, que es la parte donde salgo yo buscando los discos, y Marlon ya tenía esa foto él de Maracay. De ahí se hizo el arte que hizo Marlon, las letras las hizo Marlon, y el mostrico lo hizo Marlon, y luego lo terminó del desenlace del muñequito fue Senk de SMS. Fue el que terminó de hacer el mostrico como tal. De ahí se le unió los tags por nuestras caligrafías, que siempre estábamos haciendo tag y eso. Entonces era como muy natural para nosotros hacer el desenlace de todo esto. Y como dices que era tu caligrafía, ¿escribes normalmente así? Porque esa maña como que queda. Sí, bueno, si estoy yo solo lo hago, pero si no, tengo letra cool, ¿sabes? Escribo mi cosa. Pero hemos visto que todavía sigues tagueando, sigues por ahí marcando tu firma. Sí. Yo no he dejado de patinar y no he dejado de hacer tag. Ya yo no pinto, pero podría hacerlo si quiero, cuando quiera. Pero no me dedico ahorita a pintar. ¿Desde cuándo no pinto? Si se puede saber. La última vez que pinté fue con tape en la autopista Francisco Fajardo. Hace un poco de años. Con tape, recuerdo. Mi pana tape. Gran saludo a tape. Siendo hermano. Un saludo. Recuerdo que Maxila, para nosotros los escritores de otra generación, yo creo que fue la base de nuestra vida en esas rumbas. A mí me recuerda muchísimas cosas. Sabemos que también luego entró Ray a un tercio con ustedes, ¿cierto? Sí, fue cuando hicimos el segundo álbum. Cuando hicimos como los 90. Se hizo ese álbum también.
Fue súper. Estuvieron presentándose en Mérida, creo que fue. Tocamos en varios lugares. Fuimos a Bogotá, fuimos a Punto Fijo. Para de contar. O sea, fuimos a mucho. Una gira completa. Sí, pero yo a su vez seguía como, volvemos a entrar en mi parte de DJ, y aparte de Maxila, yo seguía trabajando fuerte como DJ. De ahí me salió una oportunidad para México. Me fui a México a tocar con Tres Coronas, cuando Tres Coronas todavía estaba en su punto cumbre, o sea, cuando eran los artistas más importantes latinoamericanos en hip hop. Yo fui a tocar con ellos ahí, en el Salón Corona, y fue una experiencia bien brutal en mi vida. Aprendí muchísimo con esas leyendas que hoy en día son mis amigos. Incluso tengo canciones ya con ellos, con Piano. Y bueno, de ahí me fui a Perú con Chollín. De México me fui a Perú. Perú también aprendí muchísimo con Chollín, ya que ya eran artistas muy consagrados, la verdad. Entonces ya ellos me dieron mucha enseñanza en mi carrera, y fue súper importante todo lo que yo pude aprender en esos viajes. Luego tocar en Bogotá muchísimas veces, y ahí estuve hasta el sol de hoy haciendo cosas para ellos. Claro, y ahí te subiste al nivel de los más grandes en español, por decirlo así. Bueno, realmente yo no considero que yo sea lo que tú me estás exponiendo. Sencillamente yo he tratado de hacer lo mejor de mí. He aprendido, he tratado de dar un poco de lo que he aprendido en esta carrera y ayudar a otras personas a que también puedan desarrollar sus habilidades a partir de habilidades, experiencia. sea con el graffiti, sea con cualquier cosa aquí en todo lo que engloba esto, pues. Sí, porque de hecho recuerdo que antes de por ejemplo, esa explosión que tuvo Maxila, no se veía así como que los raperos viéndose en un plano tan internacional, así desde el underground, como tú dices, que no lo habían escuchado ni la primera vez y ya se hacían conocer en un país totalmente distinto al que son propios. Sí, pero antes de nosotros tenemos que hablar de la corte también. La corte fue un momento cumbre, fue lo que nos ayudaron para que todo lo que está ocurriendo actualmente. Tienen que agradecerle a Luis, a Rottweiler, a 13, ¿sabes? A Rusoman, Bleskila, y para de contar. Entonces ellos fueron como los que abrieron esta puerta para lo que somos hoy en día, y gracias a ellos estamos manteniendo un legado que ellos en su momento tuvieron una visión y un proyecto que yo lo sigo manteniendo vivo. Exactamente, ellos abrieron muchas puertas y forjaron una identidad. Correcto. Porque si hubiese sido un grupo diferente, con un contenido de hip hop diferente, la identidad de Venezuela a lo mejor fuera otra, pero ellos se fajaron como que a mantenerlo auténtico, pero darle el sabor venezolano, sabor caraqueño, pues. O sea, la corte suena a Caracas, a mi parecer. Correcto, perfectamente. Tiene una identidad para esto. Tiene la mano metida también Armando Gómez, y Armando Gómez trabaja con un grupo que se llama Maserati 2 litros, y él fue también parte clave en la corte, con la parte de producción. Aparte de 13, ¿no? 13 siempre fue el visionario acá, en cómo llevar todo esto, lo que estaba ocurriendo en Nueva York, cómo poderlo transformar una identidad en Venezuela con un sonido venezolano, con lo que tú acabas de decir. Un salso hip hop, lo que se escuchaba en Caracas, la calle, pero aparte de la corte, luego tienes que tomar en cuenta que era complicado porque siempre habían grupos emergentes, como lo que estaba haciendo mi amigo Magic One, shout out a Magic, como Proyecto 1. Y esa línea de Proyecto 1, como Sandy Papo, en Venezuela también tuvo un auge fuerte sobre ellos, que fueron Hijos de la Calle. Zona 7. Para de contar. Entonces, Doble Filo. Y no recuerdo todos, pero había muchos. Era la gran parte de los grupos que rapeaban, vamos a decirlo de esa forma. Sí, de hecho, Bleskila continuó por ese lado también. Correcto. Jump.
Ajá. Y ellos se fueron mucho por ese lado, porque era como lo que estaba más, lo que tenía un auge, lo que está pasando actualmente con el reggaetón y todo este cuento, ¿sabes? Está pasando exactamente lo mismo que nosotros, ¿sabes? La historia se repite. Es el loop, diría un DJ como tú. Es un loop. Y ya como yo me lo sé ya de memoria y sé cómo es esto, yo me mantengo firme no estoy diciendo que ellos hicieron algo malo o estuvo mal, no, cero. Lo que te quiero decir es que yo me mantengo firme en mi sample, en mi jazz, en mi funk, en mi estructura, tanto así que yo me fui a New York y fui a buscar las raíces de todo el sonido de Queens, de Brooklyn, de Spanish Harlem, del Bronx, y en ese recorrido de ir donde se grabaron donde grabamos los videos, donde vivía Nas, no en su casa, pero sí en su edificio, respirar la calle, como qué es lo que ocurría, porque esas letras eran de esa forma, y estar ahí presente. Y en ese entonces pude evaluar y entender cada sonido, saber por qué Biggie sonó en Brooklyn de esa forma, por qué Mobb Deep sonó en Brooklyn de esa forma, porque The Bush Baby era así, porque Mobb Deep sonó en Queens de esta forma, Far Munch, Tapones, a Noriega, como estaré en la zona de Terror Squad, ver a la zona donde estaba Big Pun, donde estaba Fat Joe, conocer a DJ Kool Herc y conocer gran parte de la historia de Kool Herc en un carro tomando cerveza y comiendo pastelito de pollo, vacilando con él, explicándome aquí vivía Red Alert, aquí yo tuve un concierto, aquí yo tenía una novia, este idiota me debía dinero, es un idiota, si lo conocen es un idiota. Y así, ¿sabes? Tenía como un shock, ¿sabes? Como que así como que en serio, todo Nos pasó lo mismo cuando me regreso cuando llegué a Argentina. Y llegamos a Argentina en un invierno, en julio en un invierno, y todo pasó rápido. En New York fue para mí lo mismo. Llegar a un lugar y conocer todo así. Toda mis 20 y algo de años, resumirlo en un tiempo de una hora en un carro. En un paseo. En un paseo, casi salí con un pana a dar un giro, no solo con él, sino con mi amigo Johan, a Johan, que él es la persona que me ancló en New York a entender muchas más cosas ahí. Igual que mi otro amigo que está en Queens, Benito, él me llevó a los lugares icónicos porque él vive ahí desde el 89. Y él tenía como que el paseo en Queens, él siempre como que tú ves esa fábrica de caramelos, esa es la fábrica que nombra Nas en su canción. Tú ves este lugar, aquí vivió Nas, aquí donde ellos jangueaban, aquí donde estaban las cosas. Entonces es como que tú empiezas como a nutrirte y ir a la Blue Note Records y tocar instrumentos, como pudo haberlo hecho Matlet en su tema cuando fue a Los Ángeles, a New York y eso. Y tener la misma, ser palpable todo, ¿sabes? Tener ahí tocar con toda la historia ahí en tus manos, ¿sabes? Y yo creo que entender, porque al principio me imagino que tú tratas de traducir las letras de las canciones y no las entendías, y es por eso mismo, porque también en las canciones en inglés toman palabras coloquiales que pueden significar otra cosa, y ya cuando viajaste allá entendiste de qué se trataba en realidad. Ya viviendo de este lado, ya viendo cómo es la identidad acá, cómo es el comportamiento, cómo es la calle. Y de ahí ya tú empiezas como a entender cosas. Sí, definitivamente empiezas a entender un poco más. Y bueno, yo me imagino que también llegaste, a mi parecer, y entendiste lo que había, porque es lo que vienes escuchando, no sé, hace 20 años, 15 años atrás, con todo lo que nos han nombrado. Pero actualmente hay un detalle que yo vi en tu Spotify, que es que el sitio donde más te escuchan es en Buffalo. Y ahí están sucediendo cosas interesantes de hace algunos años, y para mí es el sitio de hip hop ahorita en estos tiempos, donde se está desarrollando y donde se está volviendo a esa identidad, pero no volviendo, sino como reformándola. ¿Qué es para ti que ese sea el sitio donde más te escuche? O sea, ¿qué trabajo hiciste? ¿Tienes unas conexiones allá? ¿O es que simplemente la gente de ese lugar se está vacilando lo que haces, porque lo has mantenido, como tú dices, real o auténtico desde hace muchos años?
Bueno, yo desde que estuve en mi viaje hice demasiadas conexiones. Y esas conexiones, como poder ir a Top Chef Premium y poder conversar con esa persona que él de una vez te hace entrar en la meca underground de New York, en Jersey, y de ahí todo el nuevo auge del nuevo sonido que está ocurriendo en New York, cuando en cierta forma bajó con el sonido que tenían ellos antes, no había mucho bounce, ¿sabes? Y ahorita con todo este relevo que está ocurriendo, como Griselda, ¿sabes? Está fuerte ahorita, ahí en Baltimore también. Entonces yo hice todas esas conexiones desde mi viaje, empecé a como dar toda mi información como un artista venezolano, cuando ellos no saben que, quizás muchos no sabían que es Venezuela. Y era como que tú viviste en New York o algo así, como que no, ¿sabes? Yo soy venezolano y toda mi crianza fue en Venezuela y todo esto, y como que, o sea, no entendían mucho cómo tú podías entenderlos a ellos, tener un sonido como ellos y tener esa visión que tuvo en su momento. Actualmente ellos como que no entendían mucho, ¿sabes? Eres latino, venezolano, no entiendo, pero cool, me parece súper genial. También la mano la metió por mí mucho, fue por Skin Beat. Él trabajó con Camlo, él trabajó como productor para Mobb Deep también en algunas canciones, y él me hizo mi primer patrocinio en LA. Él estaba en New York, pero en LA fue el patrocinio que me hicieron a mí para Soundback. Y él también metió mucho la mano por toda mi música. Más Top Chef Premium también me ayudó mucho ahí. Entonces, más mis panas que tengo actualmente. Entonces, esa música se ha regado en ese circuito underground en New York, con esta nueva oleada de talentos. ¿Y has tocado ya recientemente? No sé si sí, toqué en Santa Salsa, en el local de Hase, en Brooklyn, y fue muy cool tocar ahí en su local cuando yo estaba tocando. Estás en Brooklyn, estaba tocando, y Hase me dice: viejo, ¿tú sabes quién está en la puerta ahorita viéndote? Y yo así como que, no sé, viejo, ¿todo bien? ¿Qué pasa? Marico, está Big Rock está en la puerta de mi local, bro. ¿Sabes? Estás en New York, estás en la Meca, ¿sabes? Estás como si hubieras estado en Venezuela y te consigues a Colombia, te consigues a Requesón, no sé, ¿sabes? Claro. Fue así como que, ¿sabes? Y fue mucha gente a ese día, como gente muy diversa a verme, de todo un poco. Esa es una fórmula increíble. El Hase, Matt P, pioneros de Venezuela, tocando en Brooklyn, acercándose a una persona que wow, tienen una admiración increíble. Eso, wow, es un checklist gigante. Claro, como también pudo haber sido un checklist cuando conociste a DJ Premier. Cuéntanos de eso. Premier fue cuando yo me retiré de la música. Yo me retiré por 3 años de la música. Me dediqué, estamos hablando de la época Venezuela complicada ya, que ya yo tenía que... los últimos conciertos que yo vi en Venezuela, yo tenía que ir con seguridad, ya era complicado estar en la calle. Y yo tuve ahí retirado 3 años de la música. Y la gente con la que yo estuve, o trabajé, o hice, ya ellos continuaron su carrera. Yo no, yo estaba haciendo mi carrera en la parte de finanzas, aprendiendo sobre cómo llevar contratos, ¿sabes? Otra parte que yo no había llevado, que fue muy importante para mí, lo que soy yo hoy en día, gracias a mi familia. Cuando yo llego a Estados Unidos, los 3 años estuve retirado en Venezuela, llego a Estados Unidos, y cuando llego acá fue así como que, ok, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Que tengo que reinventarme. Yo empiezo como a conocer la ciudad, a conocer todo lo que está ocurriendo acá, y en esa búsqueda conecto con DJ Premier. Con DJ Premier yo lo pude ver, pude conversar, y él fue como tener a tu papá que sepa sobre toda la historia.
¿sabes? Y él me hablaba como un papá y siempre fue como que tú eres bueno, dedícate, sigue tu camino, sigue haciendo lo que tú siempre trabajaste, ¿sabes? Siéntete feliz por lo que tú haces y sigue adelante. Cuentas con mi apoyo, yo estoy aquí contigo. Y fue así como que, ¿sabes? Como que es genial ver a una persona que tú admiras demasiado y te hable como un pana, ¿sabes? Como un papá. Y eso también te llegó como la experiencia de Argentina, todo de golpe, cuando fuiste a New York, ¿o fue graneadito, poco a poco? No, esto fue más personal, en cierta forma, no fue tanto como el choque de New York con Kool Herc. Esto fue más hablar con tu papá. Genial. Algo así. Y incluso cuando yo regresé a la música, que hice mi primer mixtape, el que presenta ese mixtape, que es Back in the Days, es DJ Premier. Él es el que él es el que presenta el mixtape. Y en ese mixtape está DJ Craze, está Kid Brown, está AG, Diamond D, Night Wonder. Ese fue mi regreso a la música. Sí, de hecho, si hay algo que siempre nos ha llamado la atención son todos esos shoutouts que lanzan en tus discos y todo eso, que es como un estilo ya marcado, Mappy con sus amigos, y eso es importante porque se ve como que siempre es un apoyo también. Sí, para mí fue muy triste cuando yo regresé a la música, ver que ya no... Sabía, había demasiada gente nueva en esto, y yo vi que la gente nueva que están ahora no estaban interesados en conocer la historia, no estaban interesados en saber quién era un premier, quién es, ¿sabes? Realmente no vi nada de esto. Entonces fue como muy triste para mí y me dediqué yo como a tratar de difundir cosas que ocurrieron en mi país, que ahorita actualmente trato ya de dedicarme a mi carrera actual. Ya dejé un poco, aparte de esto que me gusta hablarlo y compartirlo con ustedes, mi experiencia de vida, trato ya más bien ahora de dedicarme a lo que está ocurriendo actualmente, de mis producciones. Ajá, no, te iba a preguntar eso, actualmente ¿en qué andas? Actualmente estoy produciendo para muchas personas. Estoy ahorita trabajando con Rick, ahora es Boca de Oro, la base de True Commerce. Ahora estamos haciendo un grupo nuevo como Maxilla, bajo ese mismo... fórmula. Como esa misma fórmula de mi conocimiento. Estamos haciendo Double Skillas y todo el sonido que tiene ese nuevo grupo de agrupación es todo lo que yo aprendí en Queens, y es el sonido que va a tener mi álbum nuevo, todo el sonido marcado de Queens. Y a su vez estoy trabajando temas en Japón, temas en Norte de África, Marruecos, ahorita Italia, Francia, Suiza, y entre otras cosas más. Mapi, bueno, ya hablando un poco más de nosotros, la intención que tenemos en este caso, Ramiro y yo, es hacer un programa maduro para gente más o menos de nuestra época, y lo que tú dices, es esa preservación de esa información que no se pierda en el tiempo, porque sabemos que hay generaciones que tienen mucho que decir. Con Maíz, y puedes hablar con Leo LG. Perfectamente te pueden hablar sobre la historia que también compartieron esa época del día 1 con nosotros. Ok, eso está fino. Y bueno, y retomando un poquito, unas preguntas que yo también quería hacer, ¿cuáles son los planes a futuro? Sé que eres mucho como del momento, de lo que se está dando, pero a veces uno tiene proyecciones. ¿En sí, qué claro. se proyecta Mappy? ¿O cómo se proyecta? Mi carrera actual se basa en la parte de producción, igual DJ y Scratch. No estoy ahorita compitiendo, aunque tuve una propuesta ahorita para la DMC, y quizás me lo pude replantear por tener otra experiencia nuevamente, pero creo que actualmente lo que veo en mi carrera como adulto, ya lo veo más como dejar
dejar mi aprendizaje de todos estos años para los nuevos, para mí, las personas de relevo. Y me gusta como ayudar a enseñar a usar el MPC, cómo usar los 808, cómo puedes hacer tu producción, cómo puedes llevar tu carrera musical, cómo puedes cuidar tus derechos legales, cómo saber firmar un contrato. Y creo que eso es lo que ya queda ahorita actualmente, es dejar música. Porque eso es lo único que van a recordar de ti es la música que tú hayas dejado. Como un Héctor Lavoe, como un Willy Colón, creo que yo lo quiero ver de ese punto de vista. Increíble, increíble y bueno, con todo lo que has hecho, con todo lo que estás haciendo y seguramente lo que vas a hacer, ese es el resultado que te espera, bro. Un consejo que le quieras dar a esas nuevas generaciones que no se educan tanto como a lo mejor te educaste tú desde el 93 hasta a finales de los 90, que fue donde empezaste. O sea, primero te educaste y después como que empezaste a meterle a la película que te viviste o te has vivido hasta estos tiempos. ¿Qué le aconsejarías tú a un pana de esos que está comenzando para que pueda lograr sus objetivos? Creo que primero debe estar claro a dónde va su identidad. Eso es lo primero que tú debes saber sobre qué es lo que tú quieres proyectar en tu vida, cómo tú te ves aquí a 10 años. Si tú crees que quieres ser un músico, ok, ser el mejor músico, sencillamente trata de saber cómo llevar a cabo tu sonido, cómo tener tu propia identidad, cómo dejar un legado a futuro, cómo tú puedes. Siempre es importante que aprendan a firmar sus contratos, de leer sus cosas, tener un buen abogado, saber cómo llevar sus royalties es importantísimo, saber cómo, ahorita todo es las redes sociales, debes saber muy bien cómo llevar tu carrera musical bajo este nuevo concepto de todo en un teléfono. O sea, todo lo tenemos aquí actualmente. Excelente. Y unos hobbies que tengas aparte del DJ, aparte de la patineta. O sea, me imagino que tu trabajo de producción lo rompes es con la patineta, con el skateboard, pero haces algo aparte de eso que te sume como un hobby y alimente lo que haces. En toda mi vida patinar, siempre es lo que me nutre, la verdad, patinar, hacer tag por ahí. Me lanzo una de rebelde y por ahí raya vidrio. Me agrada, lo veo como Copetú, que él siempre está por aquí en Miami y por ahí siempre anda pintando sus bombas, los Art Basel. Y también hay un par de gente por aquí cool haciendo cosas como Atómico. Atómico era un wild style durísimo aquí en Miami y ahora hace una naranjita. Una naranjita. Y tanto así que él firmó para el Estado hacer las naranjitas de las placas de los autos. Y él lo que hace es su naranja por todos lados. Para él es como, ya es un ícono. ¿Es su identidad? Es un ícono. En el porche de la casa, en el porche, tenemos en la placa su naranja, así pintado, que él me ha dado a mí. No, increíble. O sea que siguen esas conexiones con grafiteros, con la movida. Increíble. Sí. Eso es así. Así funciona esto. Eso no ha cambiado nada. Sigo siendo la misma persona del 93, escuchando mis discos, escuchando música. Con este álbum saqué el intro de Maxilla Volumen 1 con la frase de Fat Joe, hablando como el padrino. Salió de aquí. Y algo que nos influenció mucho en esa época fue That Bush Baby. Una pregunta. ¿Cuál crees que haya sido la clave para mantenerte en el tiempo vigente ya después de 20 años de carrera? Es importante siempre mantener una identidad a lo que tú vas. Si tú tienes un sonido, si no tienes un sonido, debes tratar de mantener ser auténtico con tu delivery, ¿sabes? Siempre tienes que saber a lo que vas, cómo quieres replantear tu sonido, y cuando tú te reinventas, siempre mantenerte. Entonces ahí entra la parte cuando la enseñanza de DJ Premier. Si tú escuchas al Premier de cuando él comenzó con Gamstar y ves ahora a DJ Premier trabajando para Cristina Aguilera o trabajando ahorita para Griselda, que ahorita es el nuevo sonido en New York, y él se mantuvo, se reinventó, pero sigue siendo DJ Premier. En mi caso es lo mismo. Puedo hacerte ahorita un trap,
puedo hacerte un drill, pero tú lo vas a escuchar y vas a saber que fui yo. Un decir. Claro, porque está una identidad marcada. Es importante. Sí. Bueno, hermano. Agradecidos de verdad por tu participación en nuestro podcast. Nos has dado información súper valiosa, súper importante, que es bueno que la podamos compartir. Gracias por tu aporte a la cultura. En lo particular, tengo muchísimos años siguiendo el hip hop del país, y a lo mejor no lo viví en protagonismo como lo pudiste haber hecho tú, pero lo investigué, los admiré siempre a todos los que estaban por decirlo, en la primera línea, y me parece que hicieron cosas muy interesantes a nivel de identidad, a nivel de cultura como tal. Por ejemplo, yo soy de un barrio de Caracas, de Petare, y me influenciaba mucho lo que pasaba cerca de mí, y que era que si los Ruices, el Marqués, por eso conozco muchas cosas así, y eso me cambió la vida definitivamente. Entonces, todos estos aportes que comenzaron desde la corte, y mucho antes, pero muy a nivel personal, como cuando se expandió fue con la corte, y todo lo que se hizo después, yo te agradezco tu aporte y la participación acá en el programa, en el podcast, porque para nosotros es bastante importante. Estábamos muy felices cuando nos dijiste que sí querías participar, porque sabíamos todo lo que lleva tu trayectoria. O sea, has estado en momentos tan importantes como en la llamada que hizo Bosta a 13, que eso, brother, es el génesis, no sé, el Big Bang de todo lo que somos ahora. Y yo me incluyo, aunque no estaba ahí, porque eso trascendió a mi vida. Entonces, agradecidos, bro, con tu participación y tu aporte. Yo, por mi parte, también, pues, soy de Barquisimeto, y todo era un trabajo súper investigativo acerca de lo que era el hip hop, y allá era el más hip hopper el que investigara más en Barquisimeto, así mismo, y ni más ni menos. Y pues por otro lado también agradecido por estar con nosotros hoy acá presente. Agradecerle también a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Y pues por otro lado, yo creo que estamos trabajando en pro de lo mismo, de que la información se mantenga en el tiempo, y que yo sé que hay personas que están interesadas en saber cómo es el trasfondo de lo que se está viendo hoy. Es así ocurre. Por eso yo trato siempre de mantenerme vigente con todo lo que estoy elaborando. Siempre dejar algo que la gente pueda nutrirse para su carrera de una u otra forma. Para finalizar, hermano, ¿qué aporte nos darías con el concepto que tenemos en el programa? ¿Cómo lo ve una persona como Matt P? ¿Qué hay después del muro? Una infinidad de caminos que tú puedes tomar. Creo que tú puedes buscar tu propia identidad, sea como en graffiti, sea en un cantante X. Siempre trata de ser como un médico. Lee, estudia, busca, rebúscate, mueve. Y eso es lo que hay detrás de mi muro. Lo que hay es mucho estudio, la verdad.